gaur S-Alert proba bat egingo dugu. S-Alert sistemak eremu jakin batean dauden mugikor guztiei alerta mezu bat bidaltzen die jakin dezaten eremu horretan arrisku bat gertatzen ari dela. Badakizuen moduan, S-Alert sistema hau Europako zuzentarau batetik dator eratorria eta Euskadin SOS deiakek dauka mezu hauek igorri eta kudeatzeko ahalmena. Guk mezu hauen igorpena eta kudeaketa gure barne prozedimentu baten bitartez egiten dugu. Hainbat barne proba egin ditugu eta gaur, badakizuen moduan, Balmasedan bidaliko dugu S-Alert mezu bat. Horretarako guk 3 eszenatoki ezberdin ditugu erabakieta. Alde batetik, muturreko gertakari bat gertatuko balitz, arriskua muturreko gertakari baten ondorioz, beste alde batetik mehatxu larri bat gertatuko balitz, eta azkena emergentzia plan bat aktibatuta izan ezkero. Orduan, eszenatoki hauen arabera, profil ezberdin batek hartuko luke mezua bidaltzearen erabakia. Horrela, muturreko gertakari bat gertatu ezkero, guardian dagoen emergentzia teknikariak hartuko luke mezua bidaltzearen erabakia, mehatxu larri baten aurrean emergentzia zuzendariak hartuko luke erabaki hori, eta plana aktibatuta izan ezkero, zuzendarintzaren planaren menpean egongo litzateke erabaki hori hartzea. Behin, bidaltzeko erabakia hartuta, segurtasunari dagokionez, 2 maila ezberdinetan, gero ikusiko duzuen moduan, egiten da mezuaren igorpena. Lehenengoz, SOS deiakeko txanda arduradunak, egiten du mezuaren konfigurazioa eta sorpena, hainbat, gero ikusiko duzuen moduan, hainbat aukera ezberdinen artean, eremu ezberdinak eta beste konfigurazio batzuk hautatuz, mezua noski, erderaz, euskeraz eta ingelesez bidaliko genuke, eta berak behin mezua sortu ostean, bigarren segurtasun maila batean, onarpena beste profil bati dagokio. Kasu honetan, Euskadin, mezu hauek onartzeko ahalmena, bai emergentzia zuzendariak, bai esku hartze zerbitzuko arduradunak, bai guardiako teknikariak daukate. Eta orain, esku hartze zerbitzuko arduradunak. Bai, egunon. Eskerrak hona etortzeatik sailburu da esan du bezala. Nik erderaziko bada espada. Voy a contaros lo que ha contado también Ivone en castellano para ver si soy capaz de explicaros el tema cómo va. S-Alert es una herramienta que viene derivada de una directiva europea. Está implantada en todos los países de Europa, entre ellos el Estado español. Tiene 2 escenarios generales. La prealerta y la alerta. La prealerta requiere que el ciudadano que la quiera recibir las prealertas tenga las notificaciones abiertas para que puedan entrar. La alerta no requiere nada. En el Estado español ahora mismo solo está implantado el ámbito de alerta, esto es, cualquier ciudadano que hoy esté en el entorno de la zona donde vamos a lanzar el mensaje, lo recibirá sin tener que hacer absolutamente nada con el teléfono. Funciona igual que el 112. Si tú, por ejemplo, tienes Vodafone y en esa zona Vodafone no te da servicio, entrará por la compañía que te dé servicio. Suena un pitido y entra un mensaje. ¿Cómo discriminamos las zonas? De varias maneras. Tenemos una base de datos en las que están todos los municipios de Euskadi, están los territorios históricos completos, cada uno de ellos, está toda Euskadi y luego zonas de Euskadi como puede ser el litoral de la costa vasca, zonas de cuencas, etcétera, etcétera. Se elige desde ahí o incluso hay otra posibilidad que es dibujar la zona a la que queremos que llegue el mensaje, dibujar a través de un dibujo circular, de un polígono o un cuadrado. Una vez elegida la zona, escrito el mensaje, que aquí en las pestañas nuestras tenemos la posibilidad de enviar euskera, herderas, o sea, español e inglés. Se discriminan las zonas a las cuales queremos que lleguen. El responsable de sala prepara el mensaje y las zonas. Eso llega a un validador, que lo que hace es entrar en un panel de control diferente al que tiene él, para en su caso leer el mensaje, ver la zona y dar la aprobación. Mientras ese validador no dé la aprobación, no sale el mensaje. Una vez que da la aprobación, el mensaje sale, es un pitido y es un texto. Yo lo he recibido ahora, estando de vacaciones en una aldea en Castilla y León,
y recibí el S-Alert. Y eso es básicamente, hemos hecho infinidad de pruebas internas. Como ha dicho Ricardo Ituarte, hicimos en su momento una prueba hacia el exterior y el objetivo es volver a hacer lo mismo ahora, hacia el exterior. Empezar por un municipio y luego, si no hay que corregir errores, seguir por territorios históricos y, en su caso, hacer una prueba también para todo Euskadi. Y no discriminas con una pestaña que te aparece una base de datos en la cual están todos los municipios de Euskadi. Tú puedes elegir el que quieras, o varios, 1, 3, 10, 20. O puedes elegir todo Vizcaya, Álava o Guipúzcoa, o puedes elegir todo Euskadi, o puedes elegir el litoral de la Costa Vasca, o puedes elegir la cuenca del Nervión. Te da muchas posibilidades. Y si te interesa elegir una cosa rápida y tal, puedes dibujarlo. En países, estados donde existe la posibilidad de que lancen la prealerta, tienes que tener abiertas notificaciones para permitir que entren. En el Estado español solo está implantado el ámbito de la alerta y te va a entrar sí o sí sin que tengas que hacer absolutamente nada. En directo no, pero luego podemos tener la información de a cuántos terminales ha podido llegar, sí. El mensaje se va a lanzar desde ese puesto. No, se va a preparar en ese puesto un mensaje y una zona. Y una duración del mensaje, que no lo he dicho. Porque tú puedes ser que estés en un sitio próximo, que tu teléfono móvil está pinchado a una antena y como no estás en la zona a la que tiene que llegarte, le daremos un valor de tiempo para que tú, si entras en esa zona, también te entre el mensaje. Es una prueba que hemos puesto 10 minutos, ¿no, Salva? Sí, Salva es el responsable de sala que lo hace aquí en lugar de desde sala para que lo veáis en directo. Él prepara todo y luego Ivone iba a hacerlo desde aquí, pero el scroll es muy lento y lo hará desde otro sitio y lo validará. Y a partir de ese momento tiene que ser casi inmediato, pi, 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 pi. No, a ti te entra, pero él está fuera. Y si durante 10 minutos estamos lanzando mensaje, cuando esté en la zona que hemos determinado que llegue, pues le entrará a él. Euskera, herrera, inglés, enviar. Confirmar. El responsable tiene que autorizar el envío. Aquí en la pantalla, la segunda pantalla es que En este momento le otra ordenador que está ahí, pone esto para que ella autorice o rechace. Y lo hacemos de ahí porque ya os he dicho antes que el scroll es lentísimo. En la aprobación. Ahora están ahí en la fila, ¿sí? Sí. Eso es lo que está haciendo Ivonne desde la pantalla de un ordenador de la sala continua. Acaba de confirmar. Ahora que Ese es el sonido. Lo estáis viendo en directo. Gaur gurekin izateagatik Euskadiko larrialdiak koordinatzeko zentru honetan. Hondamendiak gero eta zabalagoak eta ugariagoak dira gure gizarte hauetan. Aurre egiteko eta
gure pertsonak, herritarrak babesteko, esaler sistema ezinbestekoa da. Gaur, froga bat egingo dugu, simulakro bat egingo dugu. Gure gaitasuna neurtu behar dugu, eta indartu behar dugu. Eta tresnaren ezaguera zabaldu behar dugu. Larrialdetako munduan, esaten den moduan, jokatzen dugu, entrenatzen dugun moduan. Eta gaur, entrenamendu sendoa dugu zentro honetan. Askotan, gure esku ez dauden, fenomeno edo zein motatakoi aurre egin beharko diegu. Oso zaila da, saihestea, baina gure eskuan badago zer egin. Kalteak, bai materialak eta pertsonalak, ahalik eta txikienak izatea denon esku dago. Hori da gure erronka, eta horretarako dago larrialdi sistema sendoa, horretarako daude tresna onak, eta horretarako oso baliagarria da tentsioa. Tentsioaz jokatu behar dugu, eta gaur erakutsi beharko dugu, hori horrela izango behar dugula etorkizunean. Ikusiko duzu esan dudanez froga bat, eta honi buruz eskertu nahi dut Balmasedako udalaren papera eta Balmasedako babes zibileko taldearen papera. Haiei eskerrak. Hoy presentamos un nuevo simulacro en relación con la herramienta ESALERT. Hace 2 años tuvimos una primera prueba en este mismo centro de coordinación de tráfico, de coordinación de emergencias de Txurdinaga. Era el principio y hoy es el momento de dar un nuevo paso y seguir midiendo nuestras capacidades. Vivimos en una sociedad cada vez más expuesta a fenómenos de todo tipo, quizás los naturales últimamente los más conocidos, y para ello tenemos que tener unas fuertes capacidades, tenemos que protegernos y tenemos que proteger a nuestra población. La herramienta ESALERT es una herramienta que se integra en el Sistema Vasco de Atención de Emergencias. Es una herramienta europea que forma parte ya de un sistema fuerte y que hoy queremos medir y probar. El objetivo del test que hoy realizamos es doble. Por un lado, saber cómo estamos preparados, detectar posibles errores, que por qué no los puede haber, para poder corregirlos en una situación que se plantee real en el futuro. En el mundo de las emergencias se suele decir que se juega como se entrena, y hoy entrenamos. Y hoy entrenamos para ver cómo estamos y para detectar errores que nos permitan mejorar en aquello que tengamos que dar la medida de 10 si surge una ocasión real. Por eso realizamos un segundo test hoy, pasados 2 años. Y también porque queremos informar y familiarizar a la población con esta herramienta que, como todos saben, se utiliza para situaciones de catástrofe o grandes emergencias. Hay muchos fenómenos que pueden suceder y evitarlos no está en nuestras manos, pero sí está en nuestras manos enseñar a la población cuándo y cómo debe protegerse. Y para eso es fundamental tener un sistema fuerte como el que tenemos, el Sistema Vasco de Atención de Emergencias, tener herramientas útiles como las que tenemos, como es esta, y también prepararnos para estar con tensión. Lo que hoy hacemos es, en realidad, hacer un test, mejorar y también estar en tensión para que cuando ocurra cualquier circunstancia, cualquier fenómeno de los que hemos visto que pueden ocurrir en nuestro entorno, estemos totalmente preparados. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Balmaseda su colaboración, a la Agrupación de Protección Civil de Balmaseda también por su papel y, naturalmente, a todas vosotras y vosotros por vuestra asistencia.